Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis estimados controversianos y mis estimados oyentes. Gracias por escoger una ocasión más a Emanuel, el profeta desconocido, y su canal de YouTube Controversias Mormonas. Hoy vamos a seguir viendo, comentando el primer libro de Santos, un libro, producido por la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, la Iglesia Mormona. Hoy veremos y comentaremos los capítulos 9 y 10. Cada vez nos queda menos para terminar el primer libro. Bien, antes de nada, pues sigo extendiendo el desafío de que aquellos que quieran sacarme de error no tienen más que demostrarme que el libro de Abraham es verdadero. Y yo rectifico, cierro este programa, sí, cierro mi canal, regreso a la iglesia mormona y con todas sus consecuencias. Y me refiero al consejo disciplinario, membresía o como queráis llamarlo. Es decir, y fuera. Y empiezo a hacer lo que hacía antes, de hablar acerca de la iglesia de manera positiva, buena, el profeta, va. Pero hasta entonces, hasta que no se me demuestre que el libro de Abraham es verdadero, si uno usa la religión, es decir, fe, testimonios y demás, pues seguiré haciendo estos programas y seguiré manteniendo este canal. Venga, mi solidaridad con el pueblo de Valencia, España, de Málaga y de otros lugares donde la Dana, es decir, una fuerte riada de agua ha causado varios destrozos y bastantes muertes. Hasta ahora hay 217. Y desaparecidos pues han bajado a 50 porque ya han encontrado algunos. Bien, una vez dicho esto y mostrado mi solidaridad con los afectados y mis condolencias a la familia de los fallecidos. Capítulo 9 de Santos, el estandarte de la verdad. Capítulo 9. Venga la vida o venga la muerte. El noveno capítulo de Santos es un capítulo de transición, ya que José Smith y la iglesia comienzan a mudarse de Nueva York. La primera sección del capítulo se centra en algunos de los primeros conversos a la iglesia, entre ellos la familia Carnay, Padre Pepra, Brigham Young y otros. También destacan la agitación que José Smith afrontaba en su hogar, al ser arrestado por predicar el libro de Mormón y pasar una noche en la cárcel por ello. Poco después, José registra una revelación de Dios para que abandone la granja y se concentre en su nuevo llamamiento, junto con otra revelación para Elma, que está luchando con la decisión de abandonar Nueva York. Este capítulo se me hace realmente interesante cuando hablan de la piedra vidente de Hiram Patch, tema que agradezco a los santos por haber analizado con más profundidad que otros temas históricos difíciles hasta el momento. Para mí es uno de los elementos más asombrosos de los primeros días de la Iglesia, porque algunos de los miembros más importantes creían que Hiram Patch recibía revelación a través de su piedra vidente de la misma manera que José Smith afirmaba recibir revelación a través de la suya. Los santos mencionan que Obadiah Candle y los Whitman creían que Hiram Patch estaba recibiendo revelación. Eso significa que dos perdón, de los tres testigos creían que las revelaciones de Hiram Patch provenían de Dios, tal como creían que las revelaciones de José Smith, eran revelaciones de José Smith. No podían distinguir entre el espíritu que confirmaba la veracidad de José Smith o la de Hiram Patch, lo que pone en tela de juicio la capacidad de los fundadores de la Iglesia para discernir la verdad. Además, este capítulo destaca exactamente por qué la Iglesia ha evitado que José Smith utilizara una piedra vidente durante más de 150 años y la ha intercambiado con la idea del Urim y Tumim. ¿Saben lo sencillo que parece utilizar una piedra encontrada al cavar un pozo para, perdón, sigo mal de la garganta, para traducir el libro mormón y recibir revelación? Y lo fácil que es para cualquiera hacer exactamente lo que hacía José Smith para reclamar autoridad sobre esta iglesia.
Al oír la noticia, José supo que se enfrentaba a una crisis. Las revelaciones de Hiram imitaban el lenguaje de las Escrituras. Hablaban del establecimiento de Sion y de la organización de la Iglesia, pero a veces contradecían el Nuevo Testamento y la verdad es que el Señor había revelado por medio de José. Este es un párrafo que podría haber sido escrito por un crítico de la Iglesia acerca de José. Uno de los problemas con el libro de Mormón es la dependencia de la Biblia del rey Santiago, del rey James, que tiene el mismo estilo de escritura que, que la, que la Biblia del rey James, junto con errores de traducción que se copiaron directamente en el libro de Mormón. Sí, José Smith utilizó una Biblia de rey Santiago, o del rey James, del año 1860 no, 68 no, porque, en fin, utilizaba una Biblia de rey Santiago, ¿eh? En la versión, sí. Bueno, sin saber qué hacer, José se quedó despierto una noche orando y pidiendo guía. Había experimentado oposición antes, pero no por parte de sus amigos. Si actuaba con demasiada fuerza contra las revelaciones de Hiram, podría ofender a quienes creían en ellas o disuadir a los santos fieles de buscar revelación por su cuenta. Pero si no condenaba las falsas revelaciones, éstas podían socavar la autoridad de la palabra del Señor y dividir a los santos. Una de las cosas que notaremos sobre José Smith a medida que avancemos es que constantemente hace que su autoridad parezca mayor a medida que se enfrenta a diferentes problemas internos o externos. En este caso, José afirma saber que las revelaciones eran falsas incluso antes de recibir una revelación al respecto, lo que los críticos señalarían como una prueba más de que José Smith solo estaba preocupado por su autoridad porque sabía que el Señor tampoco estaba hablando a través de él. Después de muchas horas sin dormir, José recibió una revelación dirigida a Oliverio. Nadie será designado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia excepto mi siervo José Smith, declaró el Señor, porque todas las cosas deben hacerse en orden y por consentimiento común en la iglesia. El Señor le indicó a Oliverio que le enseñara este principio a Hiram. Ya hemos comentado esto antes, pero José Smith siempre recibía revelaciones rápidas cuando eran de gran beneficio para él personalmente. En este caso pudo registrar una revelación rápida para restablecer su autoridad en la cima de la iglesia y aplastar a cualquier otra persona que intentara recibir revelación personal con una piedra como lo hizo José. Nuevamente, desde un punto de vista crítico, este episodio habla de cuán frágil era la autoridad de José y de cómo el espíritu de los primeros testigos no era fuerte para discernir lo que era real y lo que era falso. En esta revelación se incluyeron instrucciones para que Oliverio viajara casi 1000 millas hasta el extremo occidental de los Estados Unidos para predicar el Evangelio restaurado a los indios americanos, que eran el resto de la casa de Israel, según José Smith. En la época en que se escribió el libro de Mormón y durante los siguientes 160 años, los líderes de la Iglesia nos han dicho que los indígenas americanos son descendientes de los lamanitas, lo cual es cierto, provienen de Asia. De hecho, la introducción del libro de Mormón solía decir: después de miles de años todos fueron destruidos, excepto los lamanitas, y ellos son los principales antepasados de los indios americanos. Y esto ya digo que estaba antes en la introducción del libro de Mormón. El problema del libro de Mormón es que ahora contamos con pruebas de ADN increíblemente detalladas y en la década de 1990 los avances nos permitieron finalmente entender de dónde vinieron los nativos americanos. Y los datos muestran que los nativos americanos vinieron originalmente de Asia durante la última edad de hielo al cruzar el estrecho de Bering. Todo lo que sabemos ahora es claro. Los nativos americanos no son de Israel, sino de Asia. Esto impulsó a la Iglesia a cambiar la introducción de los principales antepasados de los indios americanos a entre los antepasados de los indios americanos. Las pruebas de ADN también estarían en desacuerdo con la declaración modificada, ya que todas las pruebas apuntan a Asia, pero esto es una prueba más de que la Iglesia sabe que las pruebas de ADN han trastocado por completo el propósito del libro de Mormón.
Lo cual, esto es algo que no hacen con el libro de Abraham, porque saben que el libro de Abraham no es una traducción literal de los pergaminos que José Smith compró a un buhonero, pergaminos, es decir, pergaminos egipcios, sino que fue una invención de José Smith. Pero siguen en el libro de Abraham haciendo constar que fue una traducción. Aunque ellos admiten que no fue una traducción. Si no fue una traducción, ¿por qué no lo ponéis? Porque sería trastocar la cadencia de los miembros. Oiga, ahora todos estáis años diciendo que es una traducción y ahora no lo es. Sería perder a muchos miembros y perder mucho dinero. Bien, recordemos encarecidamente a cualquier persona interesada en cómo los estudios de ADN han afectado la narrativa del libro de Mormón. Este tema, con mucho, es decir, este tema contiene muchos más detalles y es fundamental para entender por qué es un problema tan tremendo que la revelación de José Smith afirma que Oliverio iría a predicar el evangelio restaurado a los indios americanos, que era el resto de la casa de Israel. La última sección del capítulo presenta a Sidney Rigdon, un predicador campbellita de Ohio. Como analizaremos con más detalle en el futuro, Rigdon es un importante contribuyente a la teología mormona, incluidos los sacerdocios arónico y Melquisedec. Analizamos esto en nuestra página de la cronología del sacerdocio. Pero la rama campbellita habló de estos dos sacerdocios que luego se incorporaron a la teología santos últimos días unos años después de que Rigdon se uniera a la iglesia. No hay menciones de los sacerdocios arónico o Melquisedec antes de que Rigdon comenzara a trabajar de cerca con José Smith. Nuevamente detallaremos esto más a medida que avancemos, pero quería mencionarlo ahora, ya que la restauración del sacerdocio se presentó en los últimos dos capítulos, como recordaréis. Capítulo 10. Reunidos. El comienzo del capítulo 10 se centra en la búsqueda de nuevos miembros por parte de la Iglesia, incluidos aquellos que formaban parte de la congregación de Sidney Rigdon. Poco después, el libro santo vuelve a hacer referencia a la revelación de Oliverio de predicar a los indios americanos que vivían más allá de la frontera occidental de los Estados Unidos. Como comentamos en el capítulo anterior, eso es algo que veremos. Es decir, como ahora sabemos que los indios americanos no son los lamanitas del libro de Mormón, y aunque la historia es correcta en cuanto a que la revelación que recibió José afirmaba que lo eran, la ciencia, como la aceptan prácticamente de manera unánime quienes trabajan en el campo, incluso la iglesia, ya que hemos dicho que en 1990 modificó la introducción del libro de Mormón, nos dice que la revelación de que son descendientes de los lamanitas es incorrecta. No profundizaremos más aquí porque lo acabamos de comentar en el capítulo anterior. Continuemos pues. Una vez que Sidney Rigdon finalmente conoce a José Smith, los santos comentan, si el libro de los santos comentan cómo Rigdon se convierten en el escriba de José Smith para un nuevo proyecto, una traducción inspirada de la Biblia. Gracias al libro de Mormón sabíamos que a través de los siglos se habían corrompido y quitado verdades preciosas del Antiguo y Nuevo Testamento. Y el Concilio de Nicea de 1345, me parece, en 1345, del siglo XIV. Es decir, lo que hizo fue hacer el compendio de la Biblia, tal como básicamente la conocemos ahora, en lo relacionado con, sí, con el Nuevo Testamento principalmente, ya que había muchos libros, entonces el emperador Constantino dijo que quería decir las verdades, ¿no? Entonces mandó que se creara el Nuevo Testamento tal como lo tenemos ahora. Y dijo esto sí, esto no. ¿eh? Por eso hay muchos libros que se consideran apócrifos, ¿eh? Pero que muy bien podían haber estado en el Nuevo Testamento. Pero bueno, ahí se decidió que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Primera de Pablo, Segunda de Pablo, Hechos y demás, fueran los que formasen el Nuevo Testamento. Bueno, con una Biblia que Oliverio compró en la librería de Grandin, habían comenzado a estudiar el libro de Génesis, buscando inspiración sobre pasajes que parecían incompletos o poco claros.
Un estudio reciente de la Universidad de Brigham Young describió la amplitud con la que José Smith utilizó y tomó directamente de los comentarios bíblicos de Adam Clarke para su traducción perdón, de la Biblia. Es indiscutible que José utilizó otro material para su traducción de la Biblia, lo que está en directa contradicción con la forma en que se describe este proceso en el libro de los Santos. ¿Eh? Esto nuevamente encaja con la tendencia que hemos notado de que José Smith incorporó continuamente otro material de origen o ideas a la teología y a las escrituras en evolución de la Iglesia. Mencionamos esto en un capítulo anterior, pero en nuestra página de resumen lo llamamos la teoría de las cintas mezclas de José Smith, porque sucede en muchas partes claves del mormonismo. Es decir, me refiero a los comentarios en otros vídeos, en otros programas. Y esto principalmente en uno que hablaba sobre la Biblia, creo que cuando hablé de la carta del director del SEI, en la que vemos que José Smith ponía en el libro Mormón palabras que, que en la Biblia se había incorporado como por los escribientes. Esto se sabe porque en la Biblia se escribe con unas letras y cuando es algo incorporado se pone en cursiva. ¿Vale? Bien, los santos también analizan el libro de Moisés que José Smith sacó a la luz a partir de su traducción del Génesis. No hay material de referencia con el que comparar, no hay planchas antiguas, papiros, etc. Lo que hace que el libro de Moisés sea una obra de José Smith que no recibe mucha atención. Pero, pero hay algunas cuestiones que siguen vigentes, incluidas muchas similitudes con el Nuevo Testamento. Sabemos que el libro de Moisés surgió de la revisión traducción del Génesis que hizo José, pero las similitudes con el Nuevo Testamento son interesantes porque no se citan ni se explican. Un buen ejemplo de eso que hace el libro de Moisés del Nuevo Testamento es el siguiente escrito, Moisés 1. Depende de la estructura y del contenido de Mateo 4 en su construcción de la tentación de Moisés, transformando a Moisés en una figura mesiánica, de la misma manera que el autor de Mateo transforma a Jesús en el nuevo Moisés. A ver, que me he perdido. A ver, de esta forma. Moisés 1 concuerda con Mateo 4 contra la tentación de Jesús que se encuentra en Lucas 4. Esto es una observación crítica para entender no solo Moisés 1, sino para formular el enfoque de uno para interpretarlo. Las conexiones entre Moisés 1 y Mateo 4 se pueden resumir de la siguiente manera. Moisés 1.1 es igual a Mateo 4.8. Subió a un monte muy alto. Moisés 1.12 es igual a Mateo 4.9, 15.9, Marcos 7.7, Lucas 4.7, Satanás dice, adórame. Moisés 1.15 es igual a Mateo 4.9, Lucas 4.7. Adora a Dios porque solo a Él servirás. Moisés 1.17 es igual a Mateo 4.9 y adórame. Moisés 1.18 es igual a Mateo 4.9. Apártate de aquí, Satanás. Moisés 1.19 es igual a Mateo 4.9. Adórame. Moisés 1.20 es igual a Mateo 4.10. Apártate de aquí, Satanás. Y Moisés 1.21 es igual a Mateo 4.10. Apártate de aquí, Satanás. El resto del capítulo está salpicado del lenguaje que comparten los evangelios, algo que es exclusivo del Evangelio de Juan y el lenguaje del resto del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Y esto está sacado de la fuente Cristianismo y el libro de Moisés y Abraham, por Broch. Un argumento que los apologistas hacen sobre la traducción de José Smith de la Biblia, traducción de José Smith y el libro de Moisés, es que las obras no fueron traducidas, ya que no había material de origen. Pero el libro santo dice específicamente, a fines de diciembre el Señor instruyó a José y a Sidón que pausaran su trabajo en la traducción. Esto es importante. Esto confirma nuevamente que la traducción de José Smith se considera una traducción por relación de Dios, lo cual es problemático debido al uso intensivo de otros materiales de origen, incluidos los comentarios bíblicos de Adam Clarke. Perdón.
José Smith registra entonces una revelación de que la iglesia debería trasladarse a Ohio, lo cual era difícil para los primeros miembros, quienes sufrirían pérdidas en sus propiedades si las vendían rápidamente para emprender el viaje a Ohio, lo cual eso no le importó a José Smith. Mientras muchos miembros luchaban con la idea de trasladarse a Ohio después de esas pérdidas, José afirma tener otra revelación que dice que el Señor dijo: os ofrezco y me dignaré daros mayores riquezas, sí, una tierra de promisión, declaró el Señor, y os la daré por tierra de vuestra herencia, si la buscáis con todo vuestro corazón. Oh, la tierra de promisión. ¿No recuerda esto un poco al Antiguo Testamento? Puede parecer algo insignificante, pero queremos señalar que José Smith pudo recibir revelación rápidamente cada vez que su autoridad parecía cuestionada. Esta revelación también es bastante sorprendente porque, como pronto aprenderemos, muchos santos perdieron todo en Ohio cuando fracasó el antibanco, es decir, el banco de Mormón, de José en Kirtland. Hablaremos más sobre eso más adelante, pero la revelación de que el Señor quería que los miembros supieran que Él les daría mayores riquezas si se mudaban a Ohio es ciertamente cuestionable dado lo que sabemos sobre la historia de la Iglesia después de esta revelación. En el capítulo 9 hablamos de Hiram Park y de cómo recibía revelación de su piedad vidente, pero es necesario señalar que muchos de los primeros miembros de la Iglesia tenían una cosmovisión mágica. El libro santo señala este punto en el siguiente párrafo. Algunos de los santos de Kirtland llevaron sus creencias a extremos descabellados, deleitándose en lo que consideraban dones del Espíritu. Varias personas afirmaban tener visiones que no podían explicar. Otros creían que el Espíritu Santo los hacía resbalar o deslizarse por el suelo. Un hombre rebotaba por las habitaciones o se balanceaba de las vigas del techo cada vez que creía sentir el Espíritu. Otro actuaba como un babuino. Nuevamente, esto podría no parecer un detalle significativo, pero simplemente ilustra cómo los primeros miembros creían que obraba el Espíritu Santo. Hizo que otros miembros tempranos abandonaran la iglesia porque no creían en este tipo de espíritu, pero la realidad es que muchos de los primeros miembros prominentes de la iglesia creían en este tipo de cosas, misiones y obligadas a actuar de cierta manera por el espíritu, etc. A menudo pasamos por alto esto cuando hablamos de los primeros miembros de la iglesia, incluida la búsqueda de tesoros de la familia Smith. Martin Harry afirmando que durante la traducción del libro de Mormón se encontró con el Señor Jesucristo, quien caminó a su lado en la forma de un ciervo durante 2 o 3 millas, hablando con él tan familiarmente como un hombre habla con otro. Carta de J. A. Clark del 31 de agosto de 1840. O que Oliverio Calderi creía que recibió revelación a través de una vara de Zaore, cosa que el Señor le mandó que se utilizara. Nuestra última nota sobre el capítulo 10 son los 3 párrafos finales que son cuando José Smith llega a Kirtland, Ohio. El 4 de febrero de 1831, un trineo llegó a la tienda de Newell, poseía y operaba en Kirtland. Un hombre de 25 años salió, entró en un salto y extendió la mano por encima del mostrador. Newell Carl Whitney, gritó, tú eres el hombre. Newell le estrechó la mano. Tienes ventaja sobre mí, dijo. No podía llamarte por tu nombre como tú lo has hecho conmigo. Soy José, el profeta, exclamó el hombre. Has orado por mí aquí. ¿Qué quieres de mí ahora? Entiendo que en una negativa de no ficción la Iglesia quiere que estas historias cobren vida, pero esto simplemente no pinta a José Smith como un hombre humilde y manso que a menudo se describe, renuente a asumir la autoridad de su llamamiento. Esto se lee como la persona que hemos descrito en los últimos capítulos, que inmediatamente reclama la revelación cuando otros cuestionan su autoridad exclusiva, cuando algunos santos parecían no estar dispuestos a mudarse a Ohio y se asegura de que todos sepan que él es el único que puede hablar con Dios. Cuando Hiram Paz recibió revelación a través de su piedra vidente y los miembros clave le creyeron. Es un desarrollo interesante en su personaje y tenemos curiosidad por ver hacia dónde lo lleva el libro Santos a medida que continuamos nuestro repaso. Y hasta aquí el capítulo 9 y 10 del libro Santos, el cual os he comentado. Espero que tengáis buena semana, que lo paséis bien, que, digamos, os aferréis a la barra de la verdad. Yo no digo, ni puedo afirmar, ni lo haré nunca,
que yo poseo la verdad, ¿eh? Cosa que los mormones sí, y además en este libro de Santos, en el libro primero, pone el estandarte de la verdad. Ellos no tienen la verdad desde mi punto de vista, mi opinión. ¿Eh? Pero bueno, como se suele decir antes, aquí había un anuncio en España que decía, busca, compara, si encuentras algo mejor, cómpralo. Y se refería a detergente. Pues yo os digo lo mismo, buscad, comparad, estudiad, eso, es decir, escudriñar, esa es la palabra, escudriñar la verdad y encontrarla, arañarla, porque cuando se araña se saca la verdad oculta. De nuevo, extiendo mi desafío. Si hay alguien, es decir, si queréis que yo cambie, es decir, que cierre este canal, que el Manuel, el profeta desconocido, desaparezca, que retorne otra vez a la iglesia mormona y sea un fiel seguidor de las creencias de José Smith, no tenéis que más que demostrarme que el libro de Abraham es verdadero. Si uno usa la religión, ojo, ¿eh? No puede decir, no, pero es que yo te testifico, ya otros también testifican. Si el Espíritu, solo hay un Espíritu Santo y es verdadero, solo puede hablar acerca de la verdad, no puede decir a unos blanco y otros negro. Esa es mi opinión y yo es lo que creo. Bueno, lo dicho, portaros bien, sed buenos. Nos vemos la próxima semana con el siguiente programa si no hay cambios. Hasta pronto. Adiós.